La muerte. La muerte es un concepto tan abstracto, tan misterioso, que nos acecha cada día y nos lleva de la mano durante toda nuestra vida. En las obras exploraremos la muerte, cómo está presente en la vida de los personajes y cómo es que las perspectivas de este concepto cambian dependiendo de los personajes, la historia y el contexto. Analizaremos la historia de la Celestina y el extranjero. Empezaré diciendo lo que en algún momento Lucio Aneos Seca dijo acerca de la muerte. Abro comillas: la muerte es un castigo para algunos, para otros un regalo y para muchos un favor. Cierro comillas. El filósofo romano hablaba de la muerte como una escapatoria o como un castigo para otros. Y es lo que vemos en estas obras. Por un lado, la Celestina es una tragedia, la muerte, ya que lo podemos ver reflejado especialmente con Melibea, ya que ella, después de la inminente muerte de su novio, cayó en una depresión severa, en la cual ya no veía escapatoria y su vida se transformó repentinamente en algo totalmente triste y sin un objetivo. Es por eso que se ve como un sufrimiento. Mientras que en el extranjero podemos ver a Meursault, que es más que una escapatoria o un alivio, ya que él no le tiene miedo a la muerte. Y en muchos casos podemos ver que inclusive se ríe de la muerte, o esto parece. Al igual compara a su madre con la muerte y dice que antes de morir ella pudo haberse sentido aliviada. Para empezar, quiero decir la definición del concepto principal, que es la muerte, y entendemos la muerte simple y sencillamente como el fin de la vida. Dentro de la cuestión global, escogimos las creencias, los valores y la educación, que como su definición lo dicen, abro comillas, los alumnos pueden centrarse en la manera que las obras exploran las creencias y los valores de determinadas sociedades y cómo estos aspectos influyen en los individuos y en las comunidades y en los sistemas educativos. También pueden explorar las tensiones que surgen de conflictos de creencias y valores, así como de conflictos éticos. Cierro comillas. La vinculación hacia este contexto global, a esta cuestión global, es que dentro de ambas historias el tema de la muerte parece ser un escapatorio y una salida, y dentro del contexto social de la integridad humana, esta vez se ve reflejada en el tema principal, es decir, en la muerte. Al igual, podemos decir que la muerte es una creencia, y su significado varía de la forma de verla y las creencias que se tenga de este concepto. De misma forma, el concepto puede relacionarse a los valores y cómo estos están influyendo dentro de una sociedad. Debemos recordar que la muerte también es un concepto que se relaciona a cada una de las personas del mundo. Es decir, cada persona está relacionada con la muerte porque hay un punto en nuestra historia que tenemos que llegar repentinamente a la muerte. En este caso, las historias tienen diferentes creencias y puntos de vista con valores y visiones distintas. Es por eso que escogimos esta cuestión global. Bueno, los narradores, el tipo de narrador de la Celestina es omnisciente, aunque durante la obra hay muchos diálogos entre los personajes, pero también se puede considerar como un texto dialogado. El narrador del extranjero es omnisciente, ya que Meursault es el personaje principal y es el que narra la historia en primera persona. Ahora, con el lenguaje, podemos ver que realmente el lenguaje de la Celestina que usó Fernando Rojas es muy, muy antiguo, la verdad. Es un español muy antiguo, un castellano muy antiguo. Sin embargo, podemos ver que entre las clases sociales hay este cambio de lenguaje. Es decir, en una clase social alta es un lenguaje coloquial y culto, mientras que en una clase social baja es un poco más vulgar y llano. El lenguaje culto suele utilizar alguna sintaxis latina, citas de algunos escritores o alusiones históricas inclusive dentro de esta historia. Por un lado, podemos ver que, por ejemplo, Melibea tiene un lenguaje muy culto, ya que viene de una familia de clase alta. Y podemos ver que, al igual, la Celestina, una de las personajes principales de esta historia, deja la esencia de su lenguaje con mucha cultura, con mucho contexto dentro de esta historia. En el extranjero es una obra mucho más moderna, con un lenguaje que, al igual,
es más moderno, tiene varias figuras literarias, desde un inicio hasta un final. Se habla con un lenguaje en primera persona, como ya se había comentado en el narrador, pero al igual es un lenguaje formal y natural. Pero en sus palabras incluyen, bueno, bastantes figuras retóricas y literarias. Ahora pasaremos realmente a la argumentación del primer libro, La Celestina. Abro comillas, sepa de ti largamente la triste razón por que muero. Gran placer llevo de no la ver presente. Toma, padre viejo, los dones de tu vejez, que en los largos días largas se sufren tristezas. Cierro comillas. Para empezar, tenemos que decir que el sufrimiento de Melibea es inminente. Ella habla de la tristeza y de que cada día es un nuevo día para sentir tristeza y sufrimiento. Y yo creo personalmente que la comprensión del dolor de Melibea es el primer paso para entender cómo es que la muerte se ve en este libro. Podemos ver que gracias a la muerte de Calisto, Melibea ha sufrido todos los días de su vida y ha sido perseguida por esta muerte hasta el día de su muerte. Es decir, que el sufrimiento va consigo y es por eso que ella termina con su vida. Es importante también reconocer que estas palabras fueron dirigidas hacia el Padre, es decir, estaba hablando con el Padre, lo que hace que sea mucho más desgarrador escuchar estas palabras de sufrimiento y que vengan de la boca de Melibea. Al igual tenemos que entender el sufrimiento que causó la muerte de Calisto en Melibea. Es por esto que, abro comillas, yo fui ocasión de que los muertos tuviesen compañía del más acabado hombre que en gracia nació. Yo quité a los vivos el dechado de gentileza, de invenciones galanas, de atrivios y bordaduras, de habla, de andar, de cortesía, de virtud. Yo fui causa de que la tierra goce sin tiempo el más noble cuerpo y más fresca juventud que al mundo era de nuestra edad criada. Cierro comillas. Básicamente aquí podemos ver la culpabilidad que toma Melibea bajo la muerte de Calisto y cómo expresa que Calisto era alguien casi perfecto para ella, como lo dicen sus palabras. Es lo que personalmente puedo interpretar. Y es por esto que el sufrimiento cada vez se vuelve más fuerte. El sufrimiento de sentir la culpabilidad de que la persona que más querías se haya muerto por culpa tuya. Ese es el sufrimiento que se ve en la muerte. Y es por eso que en este libro la muerte simple y sencillamente se ve como tristeza o como sufrimiento. Y Melibea acaba simplemente con su vida por el hecho de que el sufrimiento era más grande que su propia alma, su propia voluntad, y era más fuerte que cualquier otra cosa, y la muerte era inminente para ella. Ahora seguiremos con el extranjero. Abro comillas, había vivido de tal manera y hubiera podido vivir de tal otra. Había hecho esto y no había hecho aquello. No había hecho tal cosa en tanto que había hecho esta otra. Y después era como si durante toda la vida hubiese esperado este minuto. El personaje principal, bueno, cierro comillas, el personaje principal se cuestiona de la vida y piensa en el momento esperado de la muerte. Como él lo dice en sus propias palabras, era como si durante toda la vida hubiese esperado este minuto refiriéndose a la muerte. Él solo acepta esta realidad, él no enseña ningún remordimiento ni ningún sufrimiento a la muerte y quizás de alguna manera también la pudo ver como una forma de gracia. Es decir, abro comillas, para todo sea consumado, para que me sienta menos solo, me queda esperar el día de mi ejecución, que haya muchos espectadores y que me reciban con gritos de odio. Es decir, cierro comillas, es decir, él está esperando a que la gente lo reciba con gritos de odio, y que lo reciba mucha gente simplemente para no sentirse solo, pero esto no significa que él le tenga miedo a la muerte. También hay un punto muy importante en esta historia en el cual habla de que su madre en sus últimos días veía la muerte como una esperanza, como una escapatoria. Y es lo que probablemente él sienta. Al final era su madre. Y es por esto que Meursault en esta historia no ve la muerte como algo negativo,
sino como un simple destino que en algún momento tiene que llegar y que todas las personas se ven involucradas con este acontecimiento natural. Como conclusión, me gustaría decir que durante este trabajo nos dimos cuenta de varias cosas importantes. Por una parte, nos vimos la diferencia de perspectivas de la muerte y cómo puede ser un concepto que abarca el sufrimiento o puede llegar hasta ser un concepto de liberación o un destino para otros. Por otro lado, entendemos que nadie sabe realmente qué esperar con la muerte. Nadie sabe cuándo va a llegar y cómo la muerte de alguien más nos puede afectar como le afectó a Melibea. Pude entender realmente cómo es que las perspectivas de María y Mersó estaban argumentadas, cómo estaban presentadas en la historia, pero realmente el concepto me llenó de más dudas e intriga. ¿Qué es la muerte? ¿Qué debo de esperar de la muerte? Y eso es lo que me dejó este trabajo, lo que me dejó el entender a estos dos personajes, es entender realmente cómo yo veo a la muerte y qué significa en mi vida este concepto.